Entrevista a un matemático. Él es Philander Sequeira. Se trata de un docente de la Universidad de Costa Rica, quien a su vez labora como docente e investigador en la Universidad Nacional. Philander nos cuenta que su afinidad por estudiar matemática comienza cuando en la secundaria nota que tiene cierta facilidad o agilidad con la matemática, por lo cual decide ingresar al Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el cual en el año 2007 obtiene el título de Bachillerato en Enseñanza de la Matemática asistida por computadora. Posterior a esto decide irse al extranjero, así que en el año 2010 en la Universidad de Puerto Rico obtiene una maestría en Ciencias en Matemáticas Aplicadas, pero luego de esto decide ampliar mucho más su conocimiento y obtiene un doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática. Esto fue en el año 2015 en la Universidad de Concepción, en Chile. Pero Philander, queremos preguntarte, ¿cómo le explicarías a un chico de secundaria a qué te dedicas? Eh, en particular, yo lo que les explico a ellos es que básicamente existen algunos fenómenos que uno quiere estudiar y que resulta que esos fenómenos los hace usualmente para predecir cosas, ¿verdad? Para saber qué va a pasar a futuro de eso. Y entonces esa mayoría de fenómenos lo lleva a uno a resolver una ecuación diferencial. Y esas ecuaciones diferenciales es el trabajo que básicamente uno hace, resolver esas ecuaciones, que al final tiene que hacerlo con la computadora por mucho problema. Entonces, por ejemplo, usted quiere saber si su puente que usted construyó se le quiere caer, se le va a caer. Y usted quiere saber cuánto tiempo puede durar eso. Entonces, lo que usted puede estudiar son varios fenómenos. Por ejemplo, si hay un caudal del río por debajo, si ese caudal del río está golpeando mis bases, por ejemplo, me está golpeando, y usted dice, pues no pasa nada, ¿no? Un río, incluso con una lluvia fuerte, no va a mover un bloque de cemento. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Entonces usted ya analiza ese fenómeno. Y resulta que con el tiempo usted se puede dar cuenta que sí se le va a caer el puente. El túnel Surquí, que es un ejemplo, ahí siempre hay vibraciones. Entonces siempre las vibraciones afectan las bases. Entonces uno se puede preguntar, ¿será que eso cuándo va a pasar? Entonces uno puede hacer un análisis. Y todo eso, problemas de vibraciones, de socavaciones, calor y otras cosas, al final lo llevan a resolver una ecuación. El problema es que la ecuación al final es sumamente difícil. Entonces eh, es ahí donde uno entra a trabajar. Y un ejemplo que les gusta mucho a la mayoría es en los videojuegos, digamos, en los videojuegos y en las películas. En ocasiones la parte computarizada quiere modelar algún fenómeno que usted conoce, pero no sabe cómo visualizarlo. Un ejemplo de eso, bueno, ya pasó bastante tiempo, la verdad, pero un ejemplo de eso era cuando había salido la película esta de Piratas del Caribe 3, que había una escena donde dos barcos se peleaban en un remolino. Pero el remolino, ¿cómo tenía que ser? O sea, ellos no sabían qué velocidad tiene que tener el remolino y cómo tiene que lucir y cómo se abría y cómo se cerraba y todo lo demás. Sin embargo, en la película lució muy bien. Y era porque después ellos explicaron que todo el modelaje del remolino fue con puras ecuaciones diferenciales que estaban resolviendo. Ujú. Entonces, usaron un fenómeno natural, lo modelaron con matemática y lo resolvieron para tener la simulación en la computadora. Y bueno, hoy en día el mejor ejemplo sería la modelación que hacen con el COVID, ¿verdad? Cómo predicen con el COVID, todo, al final todos son con ese tipo de modelo. Entonces, al final yo trato de resumirlo como así, como que usted tiene un fenómeno y ese fenómeno lo lleva a ecuaciones y usted las ecuaciones las intenta resolver. A Philander no solo le gustan las matemáticas, sino que también la computación llamó su atención desde muy joven. Por eso decidió recorrer este camino de estudios. También, junto al apoyo docente, esto influyó en que decidiera especializarse en análisis numérico para ecuaciones diferenciales parciales, a lo cual le ha dedicado gran parte de su estudio, su trabajo y su investigación. Especialmente, le gusta el área de los fluidos. Pero bueno, aparte de esto, una de las cosas que más le apasiona es ser docente. Él dice que su realización está en el apoyo que puede brindar a sus estudiantes. Sin embargo, una experiencia no muy agradable en el ámbito de secundaria le hizo saber que prefería la investigación a la docencia. Y por esto le preguntamos qué camino tomará ahora su trabajo, hacia qué otros horizontes quisiera ampliarse.
yo creo que ya quiero enfocarme un poco más. Bueno, ya ahí ya no lo puedo hacer solo yo, digamos. Yo quiero como que abrir un poco la investigación mía a otra gente, en el sentido de que me gustaría incorporarme con más personas de ingeniería, o de biología, o de química, digamos, de otra área completamente diferente a la matemática. Ujú. Porque estas personas son las que van a traer al final los problemas que tienen las ecuaciones y yo resolverla. Es decir, por el momento, digámoslo así, yo estoy como en una zona de confort porque estoy solo. Es decir, yo simplemente veo investigaciones que otra gente ha hecho en el sentido de que llegan a tal ecuación y entonces yo me centro en eso y propongo una forma de resolverlas. Pero yo no trabajo con esas personas, yo busco la cosa. Y eso hace que ocasiones tenga que trabajar con cosas, con gente que ni siquiera le afecta al país. Por ejemplo, que estaban sacando petróleo o algo por el estilo, cosas que no hacemos en Costa Rica. Entonces me gustaría un poco más bien ahora ir directamente a ingenieros, ya sea en las universidades, la UCR o la Nacional, lo que sea, y ver si ellos justamente tienen problemas donde hacen. Y de hecho, una que me gusta mucho que quiero hacer es ahí en el Opsicori, en la Universidad Nacional, porque la gente esta que revisa toda la parte sismológica al final están resolviendo ecuaciones diferenciales a cada rato. ¿Cómo fue la experiencia de Philander estudiando dentro y fuera del país? Tuve un gran salto de hecho, tuve un gran salto incluso del colegio al TEC, porque yo estuve en un colegio público que tenía como un año, yo entré y tenía un año de haberse abierto. Entonces, los profesores no eran así como los más, no tuve mala experiencia, pero yo pensaba que los profesores míos eran muy buenos. Cuando llegué al tecnológico y veo el primer curso de matemática y me hablan de un montón de cosas que yo debería saber y no sabía nada, y mis compañeros que habían estudiado en científicos, en privado, lo sabían todo, entonces me sentí perdido y entonces al final tuve que ponerle mucho y para poder acoplarme. Entonces ahí tuve que trabajar mucho. Cuando pasé de bachillerato a la maestría también, porque estaba con gente de otros países, o sea, más abierta la sombrilla, que incluso habían estudiado cosas muy fuertes y entonces y en maestría pedían muchas cosas. Entonces otra vez tuve que esforzarme un montón. Y en el doctorado no hubo ninguna diferencia, igual, o sea, estaba en otro lado con otro montón de gente y yo tampoco entendía lo que estaban hablando y todo. Entonces, lo que te menciono esto para que sepas que si uno ha logrado hacer alguna cosa, por lo menos un posgrado o algo por el estilo, ha sido porque uno más que ingenio o que llama uno este genio, ¿verdad? Que entiende toda la matemática, es decir, la persona que ni siquiera estudia, al contrario, es porque uno ha tenido que estar esforzándose. Y una persona que se esfuerce, pues alcanza lo que sea. Eso es la primera moraleja que doy. Yo pude haber alcanzado más si me hubiera esforzado más, pero yo estoy muy feliz con lo que he alcanzado, con mi familia, con el trabajo y todo lo demás. Y sí creo que es una experiencia muy bonita, aunque no se estudie matemática, pero es una experiencia muy bonita salir fuera y conocer otra gente. Lo que coloquialmente se dice salir del rancho. ¿Qué mensaje final nos dejas como investigadores y como matemáticos? Me parece que una persona, independientemente de cuál sea, que haga investigación matemática, que quiera hacer cosas y que haga cosas significativas, nunca lo puede hacer solo. Me parece que eso es algo importante. Siempre es bueno tener un equipo de trabajo para eso.